Londres, 1963. Su Alteza. Prefiero que me llame John Clayton. John Clayton. Aunque tengo títulos de nobleza, soy John Clayton. Prefiero que me llame por mi nombre. Gracias, señor Clayton. Sé que dispone de poco tiempo, así que, si gusta, comenzamos con la entrevista. Sí, claro. ¿Puedo usar un micrófono? Sí, ¿por qué no? Señor Clayton, ¿por qué accedió? No escondo mis razones, señor Krotsky. Como sabe, quiero levantar la cortina de hierro entre los soviéticos y el occidente. Sal de una vez. Te amamos. No podemos hacerlo Abre la solas. puerta. ¿Qué estás haciendo? Ya, Eres sal, el por mejor favor. diseñador, Sal. el mejor de los mejores. Todas te amamos. Por favor, ya. Por favor. Necesitamos. Sal de ahí, ya. Benia, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Benia, ¿qué pasa contigo? Venia, tenemos que entregar la colección. Vamos a trabajar, Venia. Venia, perdóname por decir que la colección no era más que un traje de payaso. Ya, deja de comer esos dulces. Porque así te pondrás obeso. Venia, es por todos. Por todos los que trabajan muy duro en esta colección. Oh, ¿pero qué estás haciendo? Venia, no. Está loco. Oh. Benia. Benia, ¿qué haces? Sal y hazlo por mí. Anda. Venia. ¿Estás loco? Sí. Lleva más de una hora. Cortó los trajes de la colección. No tenemos nada para poder presentar mañana. Así que por culpa de Venia tenemos que renunciar. Te aseguro que eso jamás pasará. Primero muerta. Entonces, condolencias a toda tu familia. ¿Oíste, Venia? Venia, ¿me escuchas? ¿Dónde están los vestidos que presentamos en París esa vez? ¿Cuáles? ¿Los negros cortos? Sí, esos. En la bodega. Tengo una idea. Síganme. ¡Síganme todas! Te amo tanto. En verdad me salvaste. Oye, yo no hice nada. Ahí estaba sentado aburrido en una conferencia y de repente llegaste tú. No sabes qué gusto me da. Eso pasa cuando viajas. En Moscú no nos vemos jamás y aquí es como ver a tu madre. ¿Quieres un escocés? Ya no, lo dejé. Por favor. Estuve bebiendo Te mucho. prometo no decirle a tu padre. Anda. Está bien, ¿por qué no? Disculpe. Туфли сношены, платье в горошины, волосы русые, ветром расчесаны. Идет, улыбается, ни с кем не встречается, как будто чего-то ждет такая красавица. Ла-ла-ла-ла-ла, и поверьте, не важно, кто что говорит про нее. Ла-ла-ла-ла-ла, так шагает отважно в мире, где всем не до нее. Глаза васильками, до неба руками, легко дотянуться, к мечте прикоснуться, от солнца зажмуриться, в лучах искупается, как будто чего-то ждет такая красавица. Ла-ла-ла-ла-ла, и поверьте, не важно, кто что говорит про нее. Ла-ла-ла-ла-ла, так шагает отважно в
этим не до нее. Qué lindo es Londres, ¿no? ¿Te mudarías aquí? No, ¿Por qué? me gusta venir, pero vivir, no. Todo está en Moscú. El trabajo, familia, hogar, mi amada esposa, Mujeres. mujeres. Sergei Bobik educó bien a su hijo. Siempre sabes qué decir. No, A tu salud. gracias. Te estimo mucho, Félix. Te conozco desde muy pequeño, salud. No creo que sea la suerte lo que nos reunió. Creo que es una señal. Tengo que mostrarte esto. Tienes que ver esto. Es un alemán, Ernst Klaus Müller. Habla bien nuestro idioma, pero a veces demasiado. Estas fotografías estarán en los periódicos. Solo quería que vieras quién es su benefactor. Sí. Claro, no debería decírtelo, tú entiendes. Soy un oficial del partido. ¿Y qué creías, eh? Todos esos viajes, todas esas portadas. ¿Creías que eran sus ojos? Escucha, eres hijo de un general. ¿No sabías cómo solicitan a las modelos? Lo sabes. Tarde o temprano, todas abren las piernas. No, me las llevo. No puedo. Félix, ¿me entiendes? Debo hacerlo. Félix, basta. Sírveme. Félix, lo siento. Muy buenas tardes, señoras y señores. Antes, la ropa solo nos servía para evitar el frío. Decorar, presentar un estatus, adornar. Pero hoy en día la ropa también debe ser cómoda, hermosa y que nos dé un nuevo sentido. Por eso, hoy presentamos esta colección con sentido personal y En serio, dinámico. Katia hizo una buena colección. Ve a cambiarte. Benia, ¿dónde están mis zapatos? ¿Cómo que no están? Cenicienta perdió su zapato. Irina, ¿dónde están esos zapatos? ¿No sabes? Se los di a Shannon. ¿Y Shana qué? Tengo zapatos diferentes para Shana. ¡Shana! Calma, aquí están tus zapatos. Panova, los zapatos y directo al público. Gracias, Shana. Rostro y atuendo, alma y pensamiento. ¡Panova! ¡Panova, felicidades! ¡Bien hecho! ¡Felicidades! Katia, ¿qué pasa? ¿Tu pie? Y esta es la colección que ponemos a su disposición. Dina,
¿Ahora lo que quieres es cortarme los pies? ¿Por qué me tienes tanta envidia? ¿Eso es lo que crees? ¿Te crees mucho, verdad? Hagas lo que hagas, no me detendrás. Katia, por favor, cálmate y siéntate. Tina, ¿qué es esto? ¿Te has vuelto loca? ¿Ustedes lo que quieren es matarse una a la otra o qué está pasando? Ciudadana Panova, usted vendrá con nosotros. Su esposo ha desertado de la madre patria. Белою пеленою закрыла нас с тобою от бед, от зла зима. Ты надышалась болью, так отпусти на волю ее, дыши сама. Вспомни, как улыбалась, пробовать не боялась, всегда идти вперед. Прошлое потерялось, где-то вдали осталось, но новое Félix, найдет. nos tendrás que decir todos tus movimientos. No te vayas muy lejos del apartamento. Es para garantizar tu seguridad. La KGB es cruel y vengativa. ¿Me entiendes? Así lo haré. Solo es para cuidarte. Lo entiendo, Joe. Escucha, fue tu decisión. Yo solo quiero ayudarte. Цвет васильков, взмах мотыльков, первый вдох и первый снег, лучшие сны, слезы весны, красоту уставших век, крыши. ¿Pero qué quiere? ¿Está usted sola en casa? Sí, estoy sola. ¿Pasó algo? Tenemos una orden de cateo. Es un malentendido. Le hablaré a mi esposo. Запах травы, солнце зимы посвящаю памяти. Señor Grotsky, tenemos muchas preguntas que hacerle. La audiencia espera oír respuestas honestas y claras. ¿Está listo para esto? Sí, lo estoy. Tenemos noticias de última hora, ya que el famoso periodista Félix Grotsky ha roto lazos con la Unión de Repúblicas Socialistas No Soviéticas lo creo. y ha desertado durante un viaje a Londres, en donde No puede llevaba a ser. cabo una entrevista en nombre de nuestra nación. Ay, por Dios. Ahora él ha hablado con los medios ingleses y dice que su familia no sabía nada de sus intenciones de quedarse en ese país. Y dice no tener nada más en su patria. Esta decisión de buscar asilo político en Gran Bretaña llevará a un cierre aún más fuerte de información entre la Unión Soviética y el Occidente. Él dice estar harto de las mentiras que aparecen diariamente impresas como ¿Qué significa información esto? oficial en su país. Él desertó y es considerado traidor a la patria. Así que no regresará nunca. ¿Por qué lo hizo? ¿Y sus padres y nosotros? Lo siento mucho por sus padres. Es toda una pena. Él no me caía bien, pero lo siento. Estepa, tenemos que esconder los manuscritos que dejó aquí conmigo. Ven para ver dónde los escondo, porque a mí se me va a olvidar. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué no hacemos nada? Todos sabemos que Katia no sabía nada. Escribamos una carta colectiva. Hagamos algo. ¿Creen que ella no sabía nada de esto? Claro que ella no tenía idea de sus planes. Él es un traidor. Maldito traidor que lastimó a Panova. Hasta los mejores hombres son una basura. Ella siempre hacía lo posible por traerle algo de los viajes y hace esto. Lo que no entiendo es cómo ocultarle algo así a la persona con la que duermes. Chicas, ya basta. Tenemos que ir. 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 Tenemos que ir
Yo recomiendo que no hablen más de este asunto tan delicado. Nos han llamado desde arriba. Debemos cortar lazos totales con Yekaterina Panova. ¿Sabía que Félix Krotsky iba a desertar? No. ¿Qué fue lo que llevó a Félix Krotsky a traicionarnos? No lo sé. ¿Planearon los detalles del escape de Félix a otra nación? No. ¿Lo que dices es que no sabías nada? Nada. ¡Zorra! ¿Tú crees que soy un idiota? ¿Quieres que yo me crea que una esposa no sabía nada de los planes de su propio esposo? ¿Por qué tiene que hablarme de esa forma? ¡Cállate! ¿Cómo se supone que debo hablarle a la esposa de un traidor de Rusia? ¡Escúchame con cuidado! ¡Escucha! A la esposa de un traidor que recibió una educación de primera en su patria, que usó sus influencias para tener un buen trabajo. No es más que un carroñero mentiroso. Le mintió a nuestros lectores soviéticos que creían en él. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? No sabía nada. ¿En dónde se iban a reunir? Zorra, nadie te quiere. Ahí solo podrías trabajar en un burdel. Aquí, esta nación te vistió de primera y te pagó por eso. Zorra, te volveré a llamar. A ti te estoy buscando. Escribirás un artículo de la traición de Félix Krotsky. ¿Por qué mejor no lo escribe Yura? Él es mejor escritor que yo. No necesito un buen artículo. Lo necesito agresivo, así como tú escribes ahora mismo. Agresivo y muy directo. A nuestros queridos hijos, Lyuba y Arseny. Debo admitir que me alegra la creación de una nueva familia en nuestra granja. Yo creo que Arseny servirá a nuestro país en las Fuerzas Armadas de forma gloriosa y tengan por seguridad que regresará a salvo aquí. Llamaré a la suerte. Con mi hija. ¡Beso! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve!
La hizo grande. Una rata. Nos traicionó a todos. Me ha convertido en un cualquiera. El partido me acaba de expulsar. ¿Y qué le pasará a nuestro Félix? ¿Preguntas qué le pasará? Lo peor. Ярко-рыжим одеялом укрываюсь, я устала. Осень, осень, я готова к спячке. По листочку отрывала, почту с ветром рассылала, нацарапав каждому по строчке. Глаза закрываются, слова осыпаются дожди. Этой осенью во мне разливаются весной. Espere aquí. ¡Ya váyanse! ¡Suficiente! ¡Ya se acabó! ¡Basta! ¿Qué tal? ¿Llegué muy tarde? Un poco, ahora vuelvo. Katia. Katia. ¿Dónde has estado? La fiesta ya terminó. Me retrasaron. ¿Qué te pasó? ¿Ah? ¿Qué te pasó? Lo veo en tus ojos. Félix fue acusado de traición a la patria. Nos traicionó a todos y yo no sabía nada de eso. Ya veo. Y dime, ¿qué hay de sus padres? ¿Los has visto? No, no tuve tiempo. Le prometí a Liuba que vendría. Olvídate de la boda. Olvídate de esto, Katia. Debes irte. Estar con ellos ahora. Pero quiero felicitarla. No hay tiempo para eso, Katia. Vamos. Yo voy contigo. Vamos. Yo te acompaño. ¿Qué te pasó en el pie? Me corté. Dios mío. ¿Qué cosa? Katia, ¿ya te vas? ¿Por qué tan pronto? Espérame en el auto. Ya te alcanzo. De acuerdo. Esto es para ti. Mucha felicidad y amor. Katia, ¿qué está pasando? Dime. Lo siento. Pero debo irme. Te veo pronto. Mil gracias. Небо, 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 я в твоих руках. Небо, небо, мне до неба только шаг. Небо, не бояться ничего. Небо, Necesita descanso, pero mejorará. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Sergei Bobik, ¿qué pasó? ¿Por qué había doctores? Ya sabía que lo matarían. Lo sabía. ¿A quién mataron?
Félix. Fue un accidente según el reporte oficial. Un auto lo atropelló, pero yo no nací ayer. Lo mataron con un auto. Mi pequeño. ¿Cómo pudieron? Muy fácil. Eres una campesina y eres ignorante. ¿Quién no puedes entenderlo? ¿El hijo de un general de la KGB, periodista famoso? Eres tú quien mató a mi hijo. Todo es tu culpa. Zorra, maldita perra, perversa. Ya. El vestido. ¿Qué? Me traje el vestido y no puedo quedármelo. Tengo que regresarlo. ¿Qué vestido? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál vestido? ¿Qué dices? Mejor cállate. Sabemos todo de tus visitas a Igor. Él fue el que te llevó a París. Y también sabemos de tu affair con el alemán. Y el aborto. Mi niño no pudo soportarlo. Zorra, te odio. Lárgate de aquí ahora. No traigas más desgracia a mi casa. Querida. Верните мне меня, я больше не играю. Верните мне меня, зачем я вам такая? Верните мне меня, хотя бы по частицам, пока не до конца. Меня склевали птицы, из частей да в целое себя я снова сделаю. Верните мне меня, я все равно сломалась. Верните мне меня, пока чуть-чуть осталось. Верните мне меня, хотя бы попрощаться. Оно ни до кого не может достучаться. Его нужно убедить, чтоб опять хотела жить.